Uno de los casos más impactantes y misteriosos de la historia criminal de Canadá permaneció sin resolver durante casi medio siglo. A pesar de que muchos perdieron la esperanza de conocer la verdad, los padres de la víctima nunca dejaron de luchar por justicia. Recientemente, gracias a los avances en ciencia forense y tecnología moderna, este caso que parecía imposible de resolver finalmente se cerró. Sharon Pryor nació en el invierno de 1959, en la pintoresca ciudad de Montreal. Su madre, originaria de Gran Bretaña, había inmigrado a Canadá con su familia cuando era joven y vivió allí el resto de su vida. Fue en Canadá donde el destino la unió a su futuro esposo George, quien servía en el ejército canadiense. La joven pareja se enamoró a primera vista y pronto se casaron. Poco después de su matrimonio, nació su primera hija, Sharon. Apenas unos días antes del segundo cumpleaños de la pequeña, su madre dio a luz a dos hijos más, unos gemelos llamados Doreen y Maureen, en 1962. En ese mismo año, George fue transferido a la ciudad de Manitoba para cumplir con su servicio militar, por lo que la familia se mudó a la ciudad. Su nueva casa estaba en uno de los barrios más antiguos de la ciudad, aunque en su momento se consideraba un lugar bastante seguro y tranquilo. Un tiempo después de la mudanza, la pareja dio la bienvenida a otro hijo, un varón al que llamaron George Jr. Desafortunadamente, poco después de este nacimiento comenzaron a surgir problemas familiares y las tensiones en la relación alcanzaron un punto crítico. Como resultado, en 1965, la pareja decidió divorciarse. George continuó con su servicio militar y pasaba mucho tiempo fuera, mientras que su exesposa y sus 4 hijos se mudaron a un apartamento en la ciudad de Langley, que les fue proporcionado a través de un programa especial de asistencia para familias militares. Este apartamento era tranquilo y acogedor, ideal para criar niños. Lo que la mujer no sabía era que incluso en vecindarios tan tranquilos podían acechar verdaderos monstruos en forma humana. Desde su infancia, Sharon había sido una niña increíblemente amable, cariñosa y compasiva. Siempre estaba dispuesta a ayudar a quienes lo necesitaban, ya fuera una persona o un animal indefenso. La niña solía recoger gatos y perros callejeros, especialmente aquellos que habían sufrido crueldad humana o enfermedades. Los cuidaba con cariño, los curaba y solo después les buscaba nuevos dueños. Sharon adoraba a los animales y soñaba con ser veterinaria en el futuro. Además, la niña tenía una gran pasión por los deportes y las artes. Asistía a un club de hockey, tomaba clases de arte e incluso lecciones de costura. Parecía que un futuro maravilloso, lleno de logros y eventos brillantes, la esperaba. Su madre no podría estar más orgullosa de su hija mayor, que crecía siendo independiente, responsable y sensata más allá de su edad. Sharon siempre trataba de evitar malas compañías y problemas, pero lamentablemente, ni siquiera eso la salvó de un encuentro fatal con el verdadero mal. En 1975, la vida de la familia Pryor seguía su curso habitual. La joven Sharon, de 16 años, como todos los adolescentes, enfrentaba los típicos problemas y dificultades de su edad. Le encantaba la música de moda y la ropa estilosa, algo con lo que sus padres no siempre estaban de acuerdo. Además, la joven había comenzado a salir con un chico llamado John, que estaba enamorado de ella desde 4º grado, y finalmente había logrado conquistar su corazón. La pareja comenzó a salir y solían reunirse con amigos, pareciendo ser la pareja perfecta. Viendo el sincero afecto entre ellos, los padres de Sharon apoyaron la relación. Según su madre, ella y su hija nunca tuvieron discusiones serias. Siempre hubo comprensión y respeto mutuos entre ellas. La joven estaba rodeada solo de buenas personas, pero ni siquiera ellos pudieron protegerla de la terrible tragedia que destrozó la vida de toda la familia. El 29 de marzo de 1975 comenzó como un día cualquiera.
Sharon se despertó y desayunó mientras su madre salía a hacer las compras para la Pascua. Al regresar a casa, la mujer trajo las compras y su hija mayor la ayudó a guardarlas. Este día debía ser especial para toda la familia. Los amigos de la madre planeaban venir a visitar, junto con su hijo Steven y el novio de la madre. Sharon pasó la mayor parte del día pintando huevos de Pascua y preparándose para las festividades. Steven llegó antes que los demás invitados y jugó con el hermano menor de la niña. Después de la escuela, Sharon y Steven iban a pasar por la asociación deportiva local, que además de deportes, ofrecía clases de costura. La joven tenía que recoger una chaqueta especial allí, llamada Leo, en honor a uno de los fundadores de la organización que había muerto de leucemia. Esta chaqueta era un símbolo de pertenencia a la asociación, pero no se entregaba a cualquiera. Los niños debían demostrar su valía, por ejemplo, vendiendo boletos de lotería. Sharon realmente quería merecer esa chaqueta y había vendido suficientes boletos, por lo que con gran entusiasmo fue a la asociación a recoger su premio. Sin embargo, al llegar allí, se llevó una gran decepción. No había chaquetas en su talla. Triste, tuvo que regresar a casa sin su premio, acompañada de Steven, pero no perdió su ánimo festivo y decidió que buscaría la chaqueta otro día. Al regresar, se unió a su madre y su novio Doc para ayudarles en los últimos preparativos. Cuando todos los invitados se reunieron, disfrutaron de una maravillosa cena festiva. Después de la cena, Sharon y su madre escondieron los huevos pintados por la casa para que los niños más pequeños se divirtieran buscándolos más tarde. Luego de la cena, Sharon le pidió a su madre permiso para ir a la pizzería local, un lugar popular entre los adolescentes que estaba cerca de su casa. La mujer ya había permitido a su hija ir allí con amigos en varias ocasiones, así que no fue una excepción esta vez. Sharon subió a su habitación para prepararse. Alrededor de las 6:00 de la tarde, una vecina pasó por la casa de los Prior y se quedó charlando con Sharon mientras ella se vestía para salir. La joven le pidió prestado a su madre un suéter y se puso su chaqueta de gamuza favorita. A las 6:30, ambas salieron juntas, pero poco después, la vecina cambió de opinión y decidió no acompañar a Sharon. Se despidieron y cada una siguió su camino, una hacia su casa y la otra hacia la pizzería. Un grupo de jóvenes ya estaba esperando a Sharon en el lugar, pero ella no apareció a la hora acordada. Los chicos pensaron que tal vez Sharon había decidido caminar un poco con su novio John, así que continuaron con la fiesta, sin sospechar que algo terrible había sucedido. Mientras tanto, John y algunos amigos estaban en casa viendo un partido de hockey. Cuando terminó el juego, los chicos se dirigieron también hacia la pizzería, con la esperanza de encontrar allí a Sharon. Pero, para su sorpresa, ella nunca llegó. John se sorprendió mucho porque no la había visto desde la escuela y no tenía idea de dónde podría estar. Como todos los demás, pensó que después del partido, Sharon aparecería sin falta en la pizzería. Su ausencia alarmó a todos los presentes, ya que era completamente fuera de lo común para una chica tan puntual y responsable como Sharon. Mientras Sharon estaba fuera, su madre puso a los niños más pequeños en la cama y se sentó frente al televisor. Cuando las horas pasaron y aún no llegaba su hija, la mujer comenzó a preocuparse. Sharon debería haber estado en casa hacía mucho tiempo, pero decidió no entrar en pánico. Pensó que tal vez su hija había perdido la noción del tiempo, disfrutando de la compañía de sus amigos o de su novio, como tantas otras veces. La madre permaneció en la sala de estar, esperando no perderse el momento en que Sharon llegara a casa. Sin embargo, las horas continuaron pasando y la joven no aparecía. Alrededor de la medianoche, la mujer ya no pudo contener su miedo. Decidió que algo debía estar mal, ya que no había noticias de Sharon, quien siempre había sido tan puntual. A pesar de lo incómodo que le parecía, pensó en llamar a los amigos de su hija para ver si sabían algo,
pero no se atrevió a hacerlo tan tarde. Así que esperó hasta la mañana siguiente, mirando constantemente por la ventana, esperando ver a Sharon al amanecer. La angustiada madre comenzó a llamar a las amigas y a John, preguntando si sabían dónde podía estar su hija, pero ninguno de ellos tenía noticias de ella. Las peores sospechas de la madre se confirmaron esa misma noche. La vecina con la que Sharon había salido le dijo que se habían despedido en la calle y que no la había visto desde entonces. Una conversación con la amiga más cercana de Sharon, Mary, aumentó aún más la ansiedad. De ella, la madre supo que, después de las 7 de la tarde, había ocurrido un ataque cerca de la pizzería contra una mujer de 23 años llamada Cheryl Roy. Un hombre desconocido la había atacado con un cuchillo, pero afortunadamente hubo testigos que escucharon los gritos de la víctima y lograron asustar al atacante, quien huyó en la dirección de donde Sharon debía haber venido. Según los testigos, el hombre era alto, de cabello oscuro, con ojos azules y bigote. Hablaba en un tono bajo y calmado. Llevaba una chaqueta de esquí, jeans azules y zapatos de punta. Al escuchar estos detalles, la madre de Sharon se apoderó de un pánico total, pues el lugar y la hora del ataque coincidían exactamente con el trayecto habitual que su hija tomaba. Inmediatamente, la mujer fue a la policía, pero los detectives no se apresuraron a hacer acusaciones precipitadas. En lugar de culpar a alguien de inmediato, decidieron lanzar una operación de búsqueda a gran escala. Centenares de ciudadanos preocupados, al enterarse de la desaparición de la chica, se unieron a la búsqueda. Se les distribuyó una foto y descripción de la joven de 16 años, y recorrieron cada rincón en la esperanza de encontrarla. La madre apareció en la televisión local para contarle a la comunidad lo sucedido y pidió a cualquier persona con información que se comunicara con la policía para ayudar a encontrar a su hija. Desafortunadamente, la búsqueda no arrojó resultados. Pasaron varios días y no surgieron pistas sobre el paradero de Sharon. La madre seguía creyendo que su hija regresaría sana y salva a casa. Los policías intentaron mantener la esperanza, aunque sabían que después de las 48 horas críticas, las posibilidades de encontrar viva a la joven disminuían rápidamente. Sharon no tenía ninguna razón para huir de casa. No tenía conflictos con sus padres ni problemas en la escuela. Su novio John era un chico decente y su relación con él estaba llena de amor y comprensión. De hecho, John nunca podría haberle hecho daño. En general, Sharon no tenía conflictos con nadie y evitaba las malas compañías. Por ello, al principio de la investigación, los policías no tenían sospechosos ni pistas claras. Los intentos de localizar al hombre que había atacado a Cheryl tampoco tuvieron éxito. El silencio se arrastraba, agotando a la madre de la desaparecida, quien seguía con la esperanza de un milagro. En la mañana del 1 de abril, alrededor de las 6:00, la mujer se despertó y miró por la ventana. Lo que vio la hizo sentir una profunda desconfianza. Un joven salió de la casa de la amiga de Sharon, cruzó la calle y recogió el periódico que había quedado en la puerta de su casa. Presa de una mala premonición, la madre lo llamó, tratando de entender qué lo había llevado a levantarse tan temprano para robar un periódico. El joven, al verlo, aceleró el paso, pero la madre salió rápidamente y lo alcanzó. Intentó quedarse con el periódico, pero el chico lo sostuvo, suplicándole que no lo mirara. Sin embargo, fue demasiado tarde. En la primera página del periódico estaba la foto de un cadáver encontrado en la nieve, a solo unos minutos de su casa, en los suburbios. La mujer quedó atónita no solo por la noticia, sino también porque la policía no le había informado aún, mientras que los vecinos ya sabían, pues habían leído el periódico por la mañana. Desconcertada, la mujer intentó convencerse a sí misma de que la persona que aparecía en la foto no era Sharon, sino simplemente una chica que se le parecía mucho. Finalmente, recobró un poco de compostura
y llamó a la policía para confirmar sus temores. Los detectives le dijeron que aún no estaban seguros de la identidad de la víctima, pero le pidieron que fuera a la morgue para hacer una identificación. La madre, aterrada, no pudo hacerlo. En su lugar, le pidió a su exesposo que fuera en su lugar. La vecina, que conocía muy bien a la familia, también pensó que la chica de la foto se parecía mucho a Sharon. El padre de la joven, al llegar a la morgue, inmediatamente reconoció a su hija en el cadáver. No quedó duda. La niña de 16 años había muerto. La policía había recibido la llamada de un residente local que, al leer en el periódico sobre la desaparición, reconoció el cuerpo en el patio de su casa. El hombre había notado que su cerradura estaba rota, aunque no parecía haber signos de allanamiento, como si alguien hubiera utilizado su propia llave para entrar. El hallazgo dejó a la comunidad en shock. El cadáver estaba desnudo de la cintura para abajo, y su ropa había sido retirada de manera brutal. Los investigadores pronto comenzaron a examinar el lugar del crimen y notaron la brutalidad del ataque. Había numerosos rastros de golpes, hematomas y hemorragias en el cuerpo de Sharon. La chica solo llevaba una chaqueta de gamuza y un suéter azul, mientras que sus pantalones y ropa interior fueron hallados a pocos metros del cuerpo. En el lugar también se encontraba cinta adhesiva, que había sido usada para taparle la boca, y estaba fuertemente masticada, enredada en su cabello. La joven había estado aferrándose a ella, aparentemente intentando liberarse, lo que sugería que había estado luchando por su vida. Las huellas en la nieve indicaban que Sharon había intentado ponerse de pie, lo que indicaba que el asesino la había dejado morir mientras aún estaba consciente. Al parecer, la joven no tenía fuerzas para salvarse. En la escena del crimen, los oficiales también encontraron más evidencia. Huellas de neumáticos a unos 15 metros del cuerpo y un pequeño rastro de gotas de sangre que conducían hasta la víctima. Como no había signos de que el cadáver hubiera sido arrastrado, los investigadores concluyeron que probablemente la chica había sido cargada desde un vehículo y dejada allí, ya sin vida. También se halló una camisa de hombre cerca de la escena, y las muñecas de la joven mostraban señales de haber sido atadas. Concluyeron que la prenda había sido utilizada para atarla durante el ataque. Estos hallazgos apuntaban a que el sospechoso era un hombre alto. A pocos metros del cadáver de Sharon, los investigadores encontraron otro indicio importante: una huella clara de zapato, un recibo para la chaqueta. Leo, que Sharon nunca había podido recibir, también fue hallado cerca de la escena. Todo esto ayudó a los detectives a ir formando una idea de lo que había sucedido. El examen forense reveló que la joven había muerto solo unas horas antes de que su cuerpo fuera encontrado. Los resultados indicaron que había sido retenida contra su voluntad desde el sábado y que había sido víctima de abuso físico, violación y tortura. Había señales de estrangulamiento en su cuello, lo que indicaba que se había ahogado con su propia sangre. Los forenses también informaron que sus costillas parecían haber sido aplastadas, como si el asesino hubiera estado de rodillas sobre su pecho mientras la golpeaba. La víctima también había sufrido una fuerte contusión en la cabeza, hemorragias internas y múltiples heridas de cuchillo. La comunidad se mostró consternada y cientos de personas acudieron a la iglesia presbiteriana local para rendirle homenaje a Sharon. Su madre estaba completamente destrozada, paralizada por el dolor. Lo único que podía pensar en ese momento era en que el asesino debía ser capturado y castigado lo más rápido posible. En ese momento, Canadá ya había enfrentado un crimen similar contra una menor. El 9 de julio de 1974, Norma O'Brien, de 12 años, fue brutalmente asesinada. Aquella tarde, la niña se dirigió a la piscina para jugar al waterpolo, pero cuando llegó, descubrió que la piscina estaba cerrada por reparaciones. Norma regresó a casa, pero nunca llegó. Esa misma noche, sus padres dieron la voz de alarma,
rechazando rotundamente la idea de que ella se hubiera escapado. A la mañana siguiente, su cuerpo mutilado fue hallado en un campo cercano a la piscina. Este crimen presentaba aterradoras similitudes con el asesinato de Sharon. Ambas chicas fueron encontradas parcialmente desnudas, brutalmente golpeadas y estranguladas. Además, los lugares donde ocurrieron los crímenes estaban a menos de media hora en coche uno del otro. Esto llevó a la hipótesis de que ambos crímenes podrían haber sido cometidos por el mismo maníaco, pero los investigadores no lograron conseguir ninguna pista concreta. Un año después, el 23 de junio de 1975, otra joven, Debbie Pfizer, de 14 años, desapareció mientras regresaba a casa en su bicicleta roja. Al día siguiente, su cuerpo desnudo fue encontrado en un bosque cercano. A diferencia de las otras víctimas, Debbie no había sido violada, pero la causa de su muerte fue un golpe en la cabeza con una piedra. Un joven de 17 años fue arrestado por este crimen y confesó haber matado a Debbie, así como a Norma O'Brien el año anterior. Sin embargo, negó su implicación en el asesinato de Sharon, ya que tenía una coartada confirmada para esa fecha. Aunque fue condenado por los asesinatos de las otras dos chicas, debido a su estatus como menor, su condena fue relativamente leve, unos pocos años en prisión. Posteriormente, este joven vivió y trabajó en Montreal, cerca del lugar donde se había encontrado el cuerpo de Sharon. A pesar de sus confesiones, los investigadores seguían sin un sospechoso claro para el asesinato de Sharon. Pasaron 13 meses, pero la investigación seguía sin avances significativos. Fueron interrogadas 38 personas que de alguna manera habían tenido contacto con Sharon la noche de su desaparición. Se les mostró a 6 de ellas un retrato hablado, ya que coincidían con la descripción del atacante, pero todos fueron liberados por falta de pruebas. Los amigos cercanos de la víctima no fueron descartados y todos tenían coartadas. Nadie parecía saber nada de lo que había ocurrido. Al final, la investigación llegó a un callejón sin salida, y las pistas falsas solo agotaron aún más a la madre de Sharon, quien nunca dejó de buscar respuestas. La mujer se convenció de que, si los investigadores no lograban encontrar ninguna pista, al menos podría obtener algún detalle sobre la desaparición de su hija. Ella insistió en que Sharon no podría haber caminado mucho desde su casa, ya que alrededor de la misma hora en que salió, uno de sus vecinos debía haber regresado del trabajo por el mismo camino todos los días. Pero ese día, el hombre aseguró no haber visto a la joven. Esto hizo que la madre pensara que Sharon fue secuestrada casi inmediatamente después de separarse de su amiga. A medida que la madre de Sharon continuaba insistiendo en su intuición, los detectives empezaron a pensar que tal vez el atacante viviera cerca de la vecindad. Su comportamiento indicaba que probablemente conocía bien el área y se movía con total discreción, sin despertar sospechas entre los residentes locales. La madre también planteó que el asesino pudo haber sido alguien que, como muchos otros, se comportaba de manera encantadora y dulce al principio, pero luego se volvía cada vez más cruel y manipulador con el paso del tiempo. La naturaleza del crimen que cometió, además de su brutalidad, mostraba indicios de que no era la primera vez que el agresor perpetraba un ataque tan despiadado. La policía comenzó a sospechar que el asesino podría haber tenido una patología sadística, un deseo de controlar, humillar y, finalmente, destruir a sus víctimas. Este patrón era común en los criminales con tendencias pervertidas y agresivas. Sin embargo, el caso se complicaba por el hecho de que no había testigos directos del ataque. Nadie había visto nada sospechoso en ese momento, y eso convirtió la investigación en un verdadero rompecabezas. Los detectives también empezaron a mirar más de cerca a todos los residentes del vecindario, especialmente a aquellos con antecedentes por acoso o violencia doméstica, pues era posible que el asesino tuviera un historial delictivo. Sin embargo, el tiempo y los esfuerzos de investigación parecían estar cayendo en saco roto.
El caso de Sharon Pryor se estancó. A pesar de las investigaciones, el asesino seguía libre y el sufrimiento de la madre no se aliviaba. Se realizaron numerosos interrogatorios, pero todos los indicios parecían llevar a callejones sin salida. Las autoridades no podían encontrar una pista que los llevara directamente al culpable. El caso continuó siendo uno de los más desgarradores y misteriosos en la historia de Canadá, especialmente por la brutalidad con la que Sharon fue asesinada. La joven había sido torturada de una forma que dejaba claro que su atacante tenía un carácter sádico y había disfrutado del sufrimiento de su víctima. Pero, como en tantos otros casos, la policía no pudo identificar al culpable, y el caso se mantuvo en los archivos sin solución. En 1982, la investigación fue revisada cuando otro asesinato similar ocurrió en Montreal. Sin embargo, este caso tampoco resultó en avances significativos. Los investigadores habían comenzado a pensar que tal vez el asesino de Sharon era un psicópata que había continuado con su patrón de comportamiento durante años, pero nada en las nuevas evidencias podía vincular los crímenes. Durante años, las familias de las víctimas, incluida la de Sharon, siguieron buscando respuestas. Sin embargo, el progreso fue lento y las pruebas escasas, y el caso quedó atrapado en el olvido de muchos, pero nunca en el de la madre de Sharon, quien no perdió la esperanza. En 1995, la familia de Sharon recibió una respuesta aterradora. Muchos de los materiales de evidencia recopilados durante la investigación original habían desaparecido misteriosamente. Esto causó aún más dolor a la familia, especialmente porque el caso parecía estar más cerca de resolverse que nunca. La policía, al revisar el archivo del caso, se dio cuenta de que se había perdido gran parte de la evidencia física que podría haber sido crucial para identificar al asesino. Sin embargo, algunos de los materiales sobrevivieron, como la ropa de Sharon y la camisa de uno de los sospechosos. Estos pocos elementos fueron enviados a laboratorios forenses para ser analizados nuevamente con la tecnología más avanzada disponible. El año 2000 trajo consigo un rayo de esperanza. La madre de Sharon, después de años de lucha, se puso en contacto con la policía nuevamente, solicitando que se revisaran todas las pruebas y los materiales disponibles, ahora que las nuevas tecnologías de análisis forense ofrecían una nueva esperanza. Con la llegada de la tecnología del ADN, los investigadores pudieron analizar muestras de la camisa encontrada en la escena del crimen. Después de realizar varias pruebas, descubrieron que la muestra de ADN no pertenecía a la víctima, sino a una persona desconocida. A pesar de que el ADN no coincidió con ningún perfil existente en la base de datos, el material biológico fue conservado para futuras comparaciones con posibles sospechosos. Unos años después, en 2004, la policía obtuvo información sobre un garaje que podría haber sido utilizado para mantener cautiva a Sharon durante el tiempo de su secuestro. Los detectives realizaron una búsqueda exhaustiva, pero no encontraron ninguna prueba física que conectara el lugar con el crimen. A pesar de ello, se recolectaron 3 muestras de ADN de ese lugar, pero ninguna coincidió con el material genético de Sharon o con el material encontrado en su ropa. Aunque la pista no condujo a una resolución inmediata, los investigadores no abandonaron el caso. En 2012, el caso dio un giro inesperado, cuando un benefactor anónimo ofreció una recompensa sustancial de $10,000 para cualquier persona que tuviera información relevante que pudiera ayudar a identificar al asesino. La policía reabrió el caso con renovados esfuerzos y se abrieron líneas de teléfono para que los ciudadanos pudieran proporcionar cualquier pista o detalle que pudiera haber sido pasado por alto. Aunque el caso continuó sin avances concretos, la persistencia de la familia y la comunidad mantuvo vivo el interés por resolver el asesinato. A medida que pasaban los años, la tecnología de la ciencia forense continuaba mejorando, y el uso de la genealogía genética empezó a ofrecer nuevas oportunidades. En 2022,
Gracias a los avances en este campo, los expertos lograron encontrar un perfil genético en la base de datos que coincidía con la muestra tomada de la camisa encontrada en la escena del crimen. Finalmente, el sospechoso fue identificado como Franklin Romain, un hombre que había muerto en circunstancias misteriosas en 1982. Para confirmar su implicación, los restos de Romine fueron exhumados en 2023 y los resultados de la prueba de ADN confirmaron que la muestra tomada de la escena del crimen coincidía con su perfil. Este avance resolvió finalmente el caso que había estado sin respuesta durante más de 47 años. Franklin Romain, que había vivido en la misma área donde ocurrió el secuestro de Sharon, había sido condenado previamente por otros delitos de asalto y violación. Su auto coincidía con las huellas de neumáticos encontradas cerca del cadáver de Sharon, y su historial criminal finalmente permitió a los investigadores cerrar este capítulo tan doloroso. Aunque el asesino ya estaba muerto, la familia de Sharon finalmente pudo obtener algo de justicia, y el caso fue cerrado oficialmente, poniendo fin a una larga lucha por la verdad. Este caso muestra cómo, incluso después de décadas de lucha, la perseverancia y la tecnología pueden finalmente arrojar luz sobre los crímenes más oscuros. La madre de Sharon, quien nunca dejó de luchar por la verdad, finalmente pudo encontrar algo de consuelo al saber que la identidad del asesino fue confirmada. Aunque el dolor nunca se desvanecerá por completo, la justicia finalmente se hizo, demostrando que, incluso cuando parece que la esperanza se pierde, la verdad puede salir a la luz. El avance en la resolución del caso de Sharon Pryor, gracias a la tecnología moderna y la persistencia de su familia, dejó una huella profunda en la comunidad y en el país entero. La noticia de la identificación de Franklin Romain como el responsable de su muerte fue un golpe de justicia para los padres de Sharon, quienes, a pesar de haber sufrido la pérdida de su hija durante tanto tiempo, nunca dejaron de luchar por saber la verdad. Sin embargo, el hecho de que el asesino ya estuviera muerto dejó una sensación amarga, pues la posibilidad de que se hubiera hecho justicia de manera directa a través de un juicio desapareció con su fallecimiento. Aunque las autoridades habían dado por cerrado el caso, las repercusiones de este crimen aún se sintieron fuertemente. El sufrimiento de la madre de Sharon, quien nunca dejó de mantener la esperanza, fue finalmente aliviado. Pero la angustia por no haber podido ver al culpable enfrentarse a la ley fue un dolor que perduró. Para ella, la lucha por la justicia no fue solo por su hija, sino por todas las niñas que, como Sharon, fueron víctimas de un monstruo oculto entre las sombras de una comunidad que, por años, había pasado por alto las señales de alarma. Con la confirmación de la identidad del asesino, se dio un paso crucial en el largo camino hacia la reparación del dolor. Pero la historia también dejó preguntas sin respuesta. ¿Cuántos otros casos similares habrán quedado sin resolver? ¿Cuántas otras víctimas fueron ocultas en el mismo silencio durante décadas? La justicia que finalmente se alcanzó para Sharon Pryor no trajo consigo respuestas para los muchos otros casos de desapariciones y crímenes no resueltos que ocurren en la sociedad, lo que resaltó la importancia de no olvidar a las víctimas que permanecen en el anonimato. La familia de Sharon no fue la única que luchó por obtener respuestas. A lo largo de los años, otros casos de niñas desaparecidas o asesinadas, como el de Norma O'Brien y Debbie Pfizer, también fueron puntos de contacto entre las víctimas y el sistema de justicia que, en muchos casos, parecía ser ineficaz. La identificación del asesino de Sharon representó una victoria no solo para su familia, sino también para las víctimas olvidadas y las familias que continúan buscando justicia para sus seres queridos. Los detectives que trabajaron en el caso de Sharon Pryor, a pesar de las dificultades y frustraciones de tantos años sin avances concretos, no dejaron de creer que la verdad debía salir a la luz, aunque el camino fuera largo y lleno de obstáculos.
Con cada nueva pista y cada paso hacia adelante, la esperanza de resolver el caso de Sharon se mantenía viva, aunque a menudo se viera empañada por la frustración de no poder encontrar al culpable en su momento. Cuando se publicó finalmente la noticia de la identificación de Franklin Romine, muchos expresaron su alivio y al mismo tiempo una profunda tristeza por la cantidad de tiempo que había pasado sin respuestas. El caso de Sharon Pryor también puso en evidencia las limitaciones de la tecnología y los métodos de investigación en la época en que ocurrió el crimen. Durante muchos años, la falta de herramientas avanzadas como el análisis de ADN y las bases de datos genéticas significó que los asesinos pudieron seguir libres y ocultos. Hoy en día, con las herramientas modernas, los investigadores pueden finalmente dar con los responsables de crímenes que durante tanto tiempo parecían imposibles de resolver. A pesar de que la resolución de este caso fue un alivio para todos los involucrados, también sirvió para recordar que la justicia no siempre llega de manera inmediata. Las familias que han perdido a sus seres queridos deben enfrentar una lucha constante, a menudo con pocas respuestas, y la espera puede ser interminable. Los avances en ciencia forense, como el análisis de ADN, han revolucionado la forma en que se resuelven los casos de crímenes no resueltos, pero también destacan las tragedias que no se pudieron prevenir. En el caso de Sharon, la exhumación de los restos de Franklin Romine en 2023 y la confirmación de su implicación en el asesinato trajo finalmente una resolución, pero para muchos, ese mismo proceso dejó al descubierto la impotencia que las víctimas y sus familias sienten cuando la justicia tarda tanto en llegar. Romine, quien había sido arrestado en el pasado por delitos sexuales y violencia, pasó toda su vida sin pagar por el asesinato que cometió. Sin embargo, la confirmación de su culpabilidad significó que al menos el caso de Sharon pudo cerrarse, lo que proporcionó algo de consuelo a su madre y al resto de la familia. Para los investigadores, este caso también marcó un antes y un después en cuanto al uso de la tecnología y los avances en el campo de la ciencia forense. Aunque los métodos tradicionales de investigación, como los interrogatorios y las búsquedas físicas, siguen siendo valiosos, el uso del ADN y las bases de datos genéticas han abierto nuevas puertas para resolver casos antiguos y ofrecer respuestas a las familias que han estado esperando durante años. La historia de Sharon Pryor también dejó lecciones importantes para la sociedad y para el sistema de justicia. En primer lugar, nos recordó la importancia de no abandonar nunca la búsqueda de justicia, incluso cuando el tiempo parece estar en contra. Las familias que atraviesan estas tragedias deben saber que la esperanza nunca debe perderse y que la tecnología puede ser una herramienta crucial para descubrir la verdad, incluso décadas después. Además, este caso también resaltó la importancia de la perseverancia. La madre de Sharon, a pesar de las incontables dificultades y años de incertidumbre, nunca dejó de luchar por su hija. Su incansable esfuerzo, incluso cuando parecía que todo estaba perdido, finalmente condujo a la resolución de este caso, un logro significativo que muestra que la justicia es un derecho fundamental que debe ser alcanzado, sin importar lo que cueste. En 2022, la tecnología de la genealogía genética demostró ser la clave para cerrar este caso, y la noticia de la resolución se celebró en la comunidad como un triunfo de la justicia. Aunque el asesino ya había muerto, el caso pudo cerrarse oficialmente, lo que brindó un cierre importante para la familia de Sharon, aunque la tristeza por su pérdida nunca desaparecería. La justicia, al final, llegó demasiado tarde, pero llegó. La resolución del caso de Sharon Pryor no solo trajo consigo un cierre para su familia, sino que también dejó un legado de reflexión sobre la importancia de la justicia, la persistencia y el papel crucial que juega la tecnología en la investigación de crímenes no resueltos. El caso reveló lo que muchas veces se pasa por alto en la búsqueda de justicia: la necesidad de una colaboración constante entre la ciencia, la policía y la comunidad
para lograr resultados efectivos. Si bien la historia de Sharon culminó en un final que, aunque tardío, brindó un cierre, es importante señalar que muchos otros casos de crímenes no resueltos siguen siendo un desafío para las autoridades y las familias afectadas. El uso de técnicas avanzadas de genética y análisis de ADN ha transformado la manera en que se abordan casos fríos, como el de Sharon. La capacidad de obtener perfiles genéticos a partir de muestras mínimas ha permitido reabrir investigaciones que parecían perdidas en el tiempo. La tecnología genética, combinada con la persistencia de familiares como la madre de Sharon, ha demostrado ser una herramienta esencial para desentrañar la verdad, incluso cuando las pruebas físicas son escasas o inexistentes. Este caso, como otros similares, ha dejado claro que la tecnología moderna, unida al esfuerzo humano, tiene el poder de transformar una tragedia en una historia de justicia, aunque no siempre a tiempo. La familia Pryor, en particular la madre de Sharon, se convirtió en un símbolo de determinación. A lo largo de los años, ella nunca dejó de luchar por obtener respuestas sobre la muerte de su hija. En numerosas entrevistas, ella expresó lo devastador que había sido para ella no saber la verdad durante tantos años, y cómo la falta de información la había mantenido en un constante estado de incertidumbre. Sin embargo, su coraje nunca flaqueó, y su persistencia al final le permitió encontrar algo de paz al saber que, aunque su hija ya no estuviera, el responsable había sido identificado. A pesar de que la justicia llegó demasiado tarde, la madre de Sharon siempre manifestó su esperanza de que su lucha serviría para que otras víctimas y familias pudieran ver resueltos sus propios casos. Es importante resaltar que la historia de Sharon no solo es una historia de sufrimiento, sino también de fortaleza. La madre de Sharon se convirtió en un modelo de perseverancia para otros que se enfrentan a pérdidas similares. En 2019, la madre de Sharon participó en un programa de televisión con otras familias que habían perdido a sus hijos de manera similar. A través de este programa, expuso la impotencia de los padres que sufren el dolor de la desaparición y muerte de un hijo, y el vacío que dejan los sistemas de justicia que no responden a tiempo. En el programa, denunció la falta de respuestas en muchos de los casos y señaló que el sistema necesita mejorar para que los criminales no queden impunes, dejando a las familias en la oscuridad. A pesar del gran avance logrado con la identificación de Franklin Romine en 2022, el caso de Sharon también dejó claro que el sistema judicial y de investigación tiene mucho camino por recorrer. El hecho de que se haya tardado más de 47 años en identificar al culpable pone de manifiesto la lentitud del sistema en resolver crímenes que, en muchos casos, pudieron haberse evitado si las herramientas forenses actuales hubieran estado disponibles en el pasado. Además, la desaparición de evidencia crucial durante la investigación original dejó un vacío que dificultó aún más la resolución del caso. La familia de Sharon vivió con la angustia constante de no saber si el culpable realmente recibiría justicia, y la demora en la resolución del caso es una amarga lección sobre la fragilidad del sistema judicial. La tecnología, que en su momento parecía estar al alcance de la ciencia ficción, hoy es la principal aliada en la resolución de casos antiguos. Las pruebas de ADN, las bases de datos genéticas y la genealogía forense han permitido que casos fríos, que durante años permanecieron en los archivos sin avances, sean finalmente desentrañados. La identificación de Romine gracias a estos avances muestra el enorme potencial que tiene la tecnología en la búsqueda de justicia. La recolección y el análisis de ADN de las escenas del crimen proporcionan una ventaja única que en su momento no estaba disponible. Sin embargo, también deja en evidencia las brechas que existían en el pasado en términos de tecnología y recursos. La resolución de este caso también trajo consigo una discusión importante sobre cómo la comunidad, las autoridades y las familias deben colaborar más activamente para resolver casos no resueltos.
La participación activa de la comunidad en la búsqueda de respuestas, como la publicación de recompensas y la difusión de información relevante, puede jugar un papel vital en el avance de las investigaciones. Sharon Pryor fue, en muchos sentidos, una víctima olvidada por la sociedad y la justicia durante décadas, pero también fue un catalizador para el cambio. Su historia despertó la conciencia pública sobre los crímenes sin resolver y mostró que nunca es tarde para buscar la verdad. Aunque el caso de Sharon finalmente fue resuelto, el dolor de la familia Pryor nunca desaparecerá por completo. La madre de Sharon, aunque agradecida por la resolución del caso, siempre manifestó que la pérdida de su hija seguía siendo un vacío irreemplazable. La justicia, aunque finalmente alcanzada, no pudo devolverle a Sharon ni repararle el sufrimiento que vivió su familia durante todos esos años de incertidumbre. A pesar de ello, el cierre de este caso significó un paso hacia la sanación y un recordatorio de que las víctimas nunca deben ser olvidadas. El caso de Sharon Pryor también es un llamado a la acción para todos aquellos que han perdido a un ser querido. Nos recuerda que la perseverancia en la búsqueda de la justicia es fundamental y que aunque el camino sea largo y doloroso, nunca se debe dejar de luchar por la verdad. La historia de Sharon no debe ser solo un recordatorio del horror y el sufrimiento, sino también una fuente de inspiración para aquellos que buscan justicia en un mundo donde, a veces, la esperanza parece desvanecerse. Finalmente, aunque el asesino de Sharon nunca fue juzgado en vida, la identificación de Franklin Romijn y el cierre del caso trajeron consigo un sentimiento de justicia tardía para la familia. La lucha incansable de la madre de Sharon por obtener respuestas, junto con los avances en la ciencia forense, sirvió para demostrar que la búsqueda de justicia nunca debe terminar, incluso cuando el tiempo parece haberse agotado.